Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Simple y Nutritivo. Soy Paula y este programa lo realizamos en el laboratorio de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Tacna. Hoy hablaremos sobre qué es más recomendable, si consumir una cena o tomar la típica once que consumimos la mayoría de los chilenos. Y para eso invitamos a nutricionista Alonso Hernández, el cual se dedica principalmente al área de atención primaria. Hola Alonso, ¿cómo estás? Hola Paula, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Muy bien también, gracias. Muchas gracias por querer asistir a nuestro programa. Alonso, cuéntanos, para poner un poquito más en contexto, ¿qué significa once? ¿Qué significa cena? ¿Qué es más recomendable? Bueno, Paula, tradicionalmente la once típica chilena, ¿no es cierto?, no es más que una mezcla culinaria de dos tipos de comida que son muy conocidos. Por ejemplo, la hora del té, realizada por los ingleses, y la merienda, ¿no es cierto?, tan comúnmente conocida, realizada por los españoles. Del primero vendría esta idea, ¿no es cierto?, de consumir infusiones calientes como té, café, agua de hierbas, acompañadas también de algunos productos dulces como postres. Y del segundo vendría, ¿no es cierto?, la costumbre de mezclar leche y otros tipos de lácteos con algunos tipos de pan. Ya, pero esto es, claro, lo como que consumimos habitualmente, como un líquido y un acompañamiento. Exacto. Y habitualmente es como dulce, ¿eh? Como que la gente dice quiero algo dulce para la once. Sí, históricamente la once siempre fue considerado como ese pequeño tiempo de comida entre el almuerzo y la cena. Sin embargo, con el paso de los años, ¿no es cierto?, se ha ido masificando, se ha hecho un tiempo de comida bastante popular y se ha ido caracterizando por el uso de pan, ¿no es cierto?, salado, con acompañamientos que van desde ingredientes dulces, pasando por el agrio y por supuesto también el salado. Ya, pero yo tenía como otra impresión de la once, ¿eh? No sé si nos puedes contar un poquito más de eso, como el antiguo chileno. Bueno, el concepto once ya viene de una teoría súper entretenida que tiene que ver con que en el tiempo de la colonia, ¿no es cierto?, se utilizaba el término once para referirse a este momento que se realizaba más o menos entre las 4 o 6 de la tarde, cuando las familias se juntaban a compartir lo que era un agua ardiente. Ya con el paso del tiempo viene finalmente el referirse a ese momento, a esa situación, como la once, haciendo alusión a estas 11 palabras que componen la palabra aguardiente, las 11 letras que componen la palabra aguardiente. Eso lo conocía y por eso me gustaba que pudiésemos mencionarlo en el programa para que la gente igual lo pudiera conocer. Es como entretenido igual. Había gente que por ahí se decía que tenía que ver más bien con el horario en el que uno realizaba ese tiempo de comida, que era cercano a las 11 de la noche. Pero la verdad de las cosas es que la teoría más acercada tiene que ver con esta costumbre de reunirse a beber aguardiente. No es que tengamos que hacerlo actualmente, ya, así que tenemos que tener una alimentación más equilibrada y saludable. Ya, Alonso, dentro de las cosas o las características que puede tener una cena, una once, ¿qué nos recomiendas más tú? ¿Cuál sería como la diferencia principal entre una y la otra? Yo me atrevería a decir, Paula, que una de las diferencias principales tiene que ver con el perfil nutricional de estos tiempos de comida. O sea, es decir, básicamente con la calidad nutricional que tienen los alimentos que utilizamos en las preparaciones típicas de estos tiempos de comida, ¿ya? Si tú me lo preguntas a mí, considero que la cena una cena saludable por supuesto, podría otorgar mayores beneficios para el cuidado de la salud en comparación a los beneficios que podría otorgar la típica o tradicional once chilena, ¿ya? Principalmente esos beneficios vendrían a estar relacionados con que la cena permite la utilización mucho más ampliada de algunos alimentos que la once por lo general no incorpora, como por ejemplo las legumbres, los frutos secos, las semillas y por supuesto también los alimentos de origen vegetal. Oye, y cuando la gente habla de, sí, una once, pero me hacen mal las legumbres en la noche. O sea, a lo mejor le hace mal por el acompañamiento que le agrega, a lo mejor al sofrito o algo así, o es que siempre nos tienen que hacer mal. Bueno, naturalmente las legumbres tienen esta característica de ser alimentos flatulentos que pueden generar distensión abdominal. Sin embargo, tiene que ver mucho la forma en que se prepara y los condimentos que se utilizan en la generación, ¿no es cierto?, de estos síntomas gastrointestinales. Si bien es cierto, a muchas personas durante las horas de la tarde no les acomoda a lo mejor consumir algunos tipos de legumbres en particular por ese efecto meteorizante, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta que la cena históricamente siempre se ha realizado más temprana que la once tradicional chilena. La idea no es que sea a las 9 de la noche por supuesto, y nos vayamos a acostar, sino que sea una hora más. Eso se tiene en consideración entonces al momento de incorporar legumbre en estas preparaciones. Sin embargo, ya no es la legumbre el único ingrediente que se puede utilizar como fuente proteica para la elaboración de este tipo de platos, sino que también podemos utilizar algunas proteínas de origen animal muy comunes como el pollo, pavo, pescado o algunos cortes magros también de vacuno, por ejemplo. Habitualmente, o lo que siempre me comenta la gente, que cuando empieza a llegar el verano ya como que dejan el pan y dicen ya no voy a tomar más once, voy a dejar el pan y voy a empezar a consumir
verduras con proteínas, como la típica ensaladita con alguna cosa. Sí. Pero bueno, se ponen a un tiempo nomás, pues la idea sí. es que sea algo como mantenido en el tiempo. Bueno, ese cambio en la conducta alimentaria puede estar muy relacionado, ¿no es cierto?, a esta idea o a este concepto de cuidar el cuerpo, la imagen corporal una vez que el clima, ¿no es cierto?, va mejorando, pero también tiene que ver con que la once típica chilena siempre va acompañada de infusiones calientes. Y por lo general, cuando tenemos ya un cambio en la fecha, en la estación, buscamos la manera de poder consumir algo que nos entregue más frescor y que permita también, ¿no es cierto?, controlar de mejor manera la temperatura. Es por eso que es muy común ver en épocas ya de primavera, verano, muchas más personas utilizando la cena en reemplazo de la once. Esto, la once es algo arraigado muy fuertemente en la cultura chilena, sin embargo, en esas épocas del año tiende como a la once tomar un poco más de protagonismo en la mesa de los chilenos. Oye, Alonso, y si hablamos un poquito de las porciones de pan, que es lo común que consumimos los chilenos o que consumen la mayoría de los chilenos, cuando hablan de pan, se supone que deberíamos consumir una cierta cantidad, 3, 4 porciones, dependiendo del requerimiento, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que es una porción de pan en sí? Bueno, cuando hablamos de porciones de pan, Paula, hay que tener súper claro de que la porción de pan, en este caso la yuya o la marraqueta, que es la más consumida por parte de los chilenos, ¿ya? En el caso de la yuya, la porción de pan, ¿no es cierto?, es media yuya. Sin embargo, esa porción de pan no quiere decir que sea lo que tiene que comerse la persona, sino que normalmente nosotros a la hora del desayuno o a la hora de la once, cuando utilizamos pan, tendemos a comernos la unidad de pan, es decir, la unidad de yuya o la unidad de marraqueta. O sea, si hablamos en términos más sencillos, podríamos decir que con 2 pan al día, o digamos, al desayuno y no a la once, tendríamos 4 porciones de cereales. Exacto. Y si tenemos las 4 porciones de cereales incorporadas durante el día, ya jodimos, pues no comemos nada al almuerzo. Quedamos cortos para utilizar algunos cereales a la hora del almuerzo, por ejemplo, que por lo general tienen una amplia utilización de cereales como arroz, fideos, pastas, ¿no es cierto? Y hay que hacer hincapié en un detalle, Paula, que tiene que ver con la cantidad de alimento que se ingiere al momento de la once. Muchas personas, ¿no es cierto?, tienden a culpar al pan como uno de los alimentos responsables de la condición de sobrepeso u obesidad. Sin embargo, yo me atrevería a decir que es más bien la cantidad de pan que se consume la que está relacionada justamente con eso, ¿ya? Y esa cantidad de pan también tiene que ver con los ingredientes que nosotros utilizamos a la hora de preparar nuestros sándwiches, ¿ya? La mayoría de las veces utilizamos ingredientes que tienen muy poco poder de saciedad. Eso hace y nos obliga, ¿no es cierto?, a tener que consumirnos otra porción de pan o 1 o 2 o 3 porciones más de pan, si hablamos de la porción como mitad de ayuya o mitad de marraqueta, ¿no es cierto? O sea, yo veo a un adolescente, al menos el mío, se come 2. Exacto. Completo. Exacto. Entonces, la cantidad de pan siempre va a pasar y va a estar relacionada con el tipo de ingrediente que estamos utilizando en la elaboración del sándwich. Oye, ahí tú trajiste un pan. ¿Se lo podemos mostrar a la cámara? Ese pan, bueno, se ve que tiene queso y tiene jamón, parece, o mortadela, no sé. Acá quisimos ejemplificar, Paula, una típica once chilena, ¿no es cierto?, en base a embutidos, como podrían ser cortes de mortadela, de cerdo, y también el uso importante de algunos lácteos altos en grasa, en este caso una lámina, ¿no es cierto?, de queso gouda o queso mantecoso. Por lo general, las familias chilenas tienden a utilizar este tipo de ingredientes para el pan y por lo general se utilizan porque es algo fácil de preparar. Claro, ya es algo fácil, es algo rápido, que no requiere a lo mejor de tanta elaboración o tanta preparación como podría ser a lo mejor un plato de cena, ¿ya? Pero vamos a desmentir y vamos a conversar un poquito de eso también, porque la verdad de las cosas es que la cena no necesariamente tiene que ser algo tedioso, algo que se tenga que elaborar desde cero, como por ejemplo el almuerzo, sino que puede ser algo también, como este programa lo dice, como algo simple y nutritivo. Ya, perfecto. Y al ser simple y nutritivo, podríamos ir mezclando diferentes cosas, a lo mejor lo que quedó del almuerzo de hoy día, de lo que quedó de ayer, ir como mezclando ciertas porciones, ciertas cosas, ciertos ingredientes. Exacto. Uno de los factores, Paula, que intervienen en la adherencia de las personas a realizar este tipo de preparaciones como es la cena, tiene que ver con los tiempos. Sabemos que vivimos finalmente muy atareados durante el día, llegamos tarde a las casas y por supuesto que llegar a la casa después de un día laboral largo, exhaustivo, por supuesto que es complejo llegar a preparar algo desde cero. Sí. Y es mucho más simple a lo mejor abrir una unidad de pan, ¿no es cierto?, y pensar qué colocarle adentro. Pan, claro. Sin embargo, como bien lo decías tú, es importante que nos afiatemos de algunas técnicas que podrían ayudarnos a conseguir mejor adherencia a las preparaciones de la cena. Como lo decías tú, utilizar algunos excedentes que puedan quedar desde el almuerzo, preparar quizás a la hora del almuerzo un poco más de cantidad pensando en que se va a utilizar para la tarde, claro, y de esa manera cortar un poco los tiempos y ese trabajo tan tedioso que muchas veces se relaciona con la elaboración
elaboración de una cena. Oye, yo lo que hago, no sé si estará bien, pero como dato rosa, es que los días sábados voy a la feria y compro no sé, la cebolla, la zanahoria y el pimiento y lo dejo todo picado y después lo congelo. Y después saco la porción y se me hace mucho más fácil no tener que estar picando a cada rato. Esa es una súper buena alternativa, ¿no es cierto? Por lo menos poder adelantar la preparación de algunos ingredientes base que utilizamos en muchas preparaciones. Un sofrito, por ejemplo, es una muy buena alternativa, tenerlo congelado, tenerlo, ¿no es cierto?, preparado con anticipación y de esa manera poder elaborar una preparación mucho más rápida y mucho más expedita también. No se demora nada, la verdad, pues cuando uno hace las legumbres, ya 20 minutos y ya está, las lentejas sí, como que no. De hecho, como lo conversábamos, el preparar una cena saludable otorga la posibilidad de poder utilizar mayor cantidad de alimentos de origen vegetal. Nosotros sabemos que estos alimentos por lo general no requieren de un tiempo de cocción o de una elaboración tan tediosa. Por lo tanto, la cena podría ser más que un plato elaborado desde cero, podría ser fácilmente un montaje, utilizar los alimentos que ya hayamos preparado, que hayan quedado de otro tiempo de comida y poderlos mezclar y combinar de manera inteligente para que aporte todos los nutrientes. Es como más lo que se nos ocurre que preparar, más que pensar tanto cómo lo voy a hacer. Exacto. Sino que entre cosas, porque yo por ejemplo aquí veo cosas que son súper comunes y que las podemos tener en la casa. Claro, hay que ser inteligente también, Paula. A la hora de decidir los ingredientes que vamos a utilizar en la preparación de nuestros platos, tenemos que considerar algunos ingredientes que podrían favorecer la sensación de saciedad. Ya, por perfecto. eso, como lo comentaba anteriormente, la cena tiene ese plus que posibilita el uso más ampliado de alimentos de origen vegetal, mayor cantidad de frutas, verduras, frutos secos, semillas también, por supuesto, ¿ya? Y eso entrega un plus importante que tiene que ver con la cantidad de fibra finalmente que aporta ese plato. Y la fibra, nosotros bien lo sabemos los nutricionistas, que está relacionada directamente con la sensación de saciedad, ¿ya? Sí, debo decir que todos los invitados que han venido han hablado sobre la fibra y la importancia que tiene, por lo tanto, asumo que hay que incorporarla en todas las comidas. Claro, sobre todo lo toco en esta preparación en particular, Paula, porque una de las cosas que se le critica mucho al plato que se utiliza para la cena es que por lo general lleva mucha verdura, mucho vegetal. Y eso tiende, ¿no es cierto?, a relacionarse con que esta dieta. Claro, con que esta dieta y con que no va a generar mucha sensación de saciedad. Sin embargo, acá el punto de la fibra es muy relevante, porque finalmente nosotros conocemos que la fibra gelifica al interior del estómago, forma geles, y eso resulta en un retraso del vaciado gástrico. En palabras súper sencillas, el alimento pasa más tiempo en el estómago. Eso por lo que te da menos hambre. Prolongar la sensación de saciedad. Por eso es que la cena podría ser una buena alternativa y una estrategia nutricional muy óptima para poder trabajar a aquellos pacientes que están con problemas de sobrepeso y obesidad y que buscan, ¿no es cierto?, reducir la carga de calorías en el día. O solamente mejorar la digestión también, ¿no? También para personas que cursan con algunos problemas de constipación, problemas gastrointestinales asociados a la falta de fibra o al poco consumo de líquido, una cena sería una muy buena alternativa para mejorar esa sintomatología. O sea, asumo que, por ejemplo, una persona que está con constipación se come eso y no los va a ayudar en comparación si incorporamos fibra. La verdad de las cosas es que la once tradicional chilena siempre está involucrando el consumo de embutidos, siempre se ha caracterizado por el uso excesivo de pan, que además proviene de harinas refinadas, ¿ya? En cambio, cuando elaboramos un plato de cena tenemos la posibilidad también de usar algunos carbohidratos con contenido de fibra, como por ejemplo las pastas integrales, los fideos integrales, el arroz integral, lo que permite también aportar un poco más de fibra a esa preparación. Durante el día. Durante el día. Oye, Alonso, ya, muéstranos un poquito los ingredientes que trajiste el día de hoy para después mostrar el plato. Bueno, vamos a hablar de algunos de los ingredientes que yo utilicé en la receta. Acá tenemos parte de ellos. Tenemos, por ejemplo, tomates cherries, que ustedes también los pueden utilizar fácilmente como un tomate normal, picado en cubitos. ¿Ya? Tenemos una mezcla acá de pimentón verde con choclo. Tenemos también algunas setas. En este caso yo utilicé champiñones. Estos son frescos, no son de tarro. Estos son frescos, ¿ya? Acá quise utilizar como fuente proteica para esta receta las lentejas, que son una legumbre, ¿no es cierto? Y que son, además de ser una buena fuente de proteínas, tienen un buen aporte de hierro. Ya, aquí las lentejas, ¿son de estas cajitas o tú las preparaste? Ya, en este caso yo utilicé una lenteja de cajita. ¿Ya? Sin embargo, yo sugiero para las personas que buscan darle un poco más de sabor a sus preparaciones, poder utilizar lentejas cocinadas desde el inicio para poder agregarle quizás algunas especies o algunos ingredientes de origen vegetal y darle un mayor realce a los sabores. Oye, ¿y podemos cocinar mayor cantidad de lentejas y dejarlas, por ejemplo, guardadas o congeladas para poder dejarla para otro día? Por supuesto. Recuerda también, Paula, que hoy en día es muy común utilizar las legumbres en las preparaciones de ensaladas. Sí. Las típicas ensaladas que nosotros veíamos a la hora del almuerzo hoy en día tienden a llevar legumbres, tienden a llevar semillas, por lo tanto, preparar una cantidad extra para poder utilizarla en otros tiempos de comida me parece una muy buena opción de dejarlo como simple y nutritivo a cualquier hora del día. Súper buena alternativa. ¿Ya?
También en esta receta incorporamos el uso de palta, ya en este caso yo utilicé una palta bien fresquita, bien bonita, para no solamente aportar grasas saludables, sino que también para darle un efecto visual un poco más llamativo y atractivo a los platos. Ya recordemos que acá es importante también que el plato refleje, ¿no es cierto?, los colores, los sabores. Que den ganas de comérselo. Y que den ganas de comérselo, por supuesto, ¿ya? Y como te comentaba anteriormente, utilicé para este tipo de receta fideos con una variedad integral, ¿no es cierto?, que como bien te decía, utilizan el grano entero, por lo tanto el aporte de fibra es mucho mayor. La digestión también se ve mucho más beneficiada con el uso de este tipo de pastas integrales. Y aquí estaría el plato ya listo, ¿cierto? Exacto, ahí tendríamos entonces lo que vendría siendo ya una ensalada de pastas y lentejas, ya con los ingredientes que acabamos de mencionar. Y por supuesto que yo también utilicé en este caso una pequeña mezcla de algunas semillas, chía y linaza, para poder colocarle, ¿no es cierto?, a mi preparación. Importante ese detalle, Paula, porque la mezcla de chía con cereales o la mezcla de chía o semillas en general con legumbres va a darle un mayor realce a la calidad de la proteína que estamos utilizando en nuestro plato. Ya la mezcla aminoácidica mejora, y en virtud de eso también mejora el perfil nutricional de nuestra preparación. Oye, espérame, esta porción es la misma cantidad de cereales que tú cocinaste acá. Exacto, ahí tenemos más o menos, ¿no es cierto?, 3/4 de taza de fideos, que es más o menos la porción de consumo. Sin embargo, yo quise utilizar para este tipo de preparaciones un plato hondo, producto de que el plato hondo le otorga un efecto visual, se ve más cantidad. Ya, y nosotros los nutricionistas sabemos que el efecto visual de los alimentos puede tener un efecto o un impacto importante, ¿no es cierto?, en la sensación de saciedad post ingesta. ¿Ya? Por eso es que utilizamos este tipo de loza para este tipo de preparaciones. O sea, la idea es siempre servirlo en un plato hondo cuando es pasta. Idealmente sí. Porque en un plato bajo como que se... Claro, en el plato bajo los ingredientes se van a desparramar, y eso va, aparte de generar un efecto visual bastante diferente a este, va a hacer que las personas se queden con la sensación de que hay menos cantidad de comida en ese plato. Ya, perfecto. Alonso, ¿qué otro tipo de preparaciones podríamos incorporar como cena? Bueno, hoy en día, como lo mencionábamos, Paula, es muy común que las personas cuando intentan incursionar en esto de la cena, tienden a por lo general dejar excedentes de la hora de almuerzo. Ya, yo soy partidario de cocinar un poco más a la hora de almuerzo y dejar algunas cantidades de alimento para la cena. Ya, en la cena, si bien es cierto, hay muchos platos que se pueden utilizar, creo que lo más importante es hacer una buena mezcla, una mezcla inteligente de ingredientes. Ya, pero cuando hablas de una mezcla inteligente de ingredientes, ¿qué deberían contener estos ingredientes? Sí o sí deberíamos tener como base algún ingrediente que aporte proteínas al plato. Ya, las proteínas, seguramente la han hablado en otros capítulos, tienen un efecto importante en el poder de saciedad, y aparte de eso, ¿no es cierto?, aportan un nutriente que es clave para la regeneración y construcción de tejido. ¿Ya? Por otro lado, es importante también utilizar una buena cantidad de alimentos de origen vegetal para seguir aportando una buena cantidad de fibra, pero sobre todo para aportar más vitaminas, más minerales, algo que en la once por lo general no vemos mucho, Paula. Ya no es un tiempo de comida que se caracterice por el uso de alimentos de origen vegetal, por lo tanto, en este caso el aporte de vitaminas y minerales es bastante pobre en comparación a este otro tipo de plato. ¿Ya? Oye, y acá, por ejemplo, cuando tú hablabas de las porciones, en este caso, esa sería una porción de cereal, y acá la mitad de un pan sería una porción de cereal. O sea, claramente quedamos mucho más satisfechos con los tallarines, o sea, la pasta, y mezclándolo con otras verduras. En estricto rigor, acá podemos ver, por ejemplo, lo que vendría siendo 3/4 de taza de una pasta integral de fideos, ¿ya? Y eso es equivalente a la mitad de una yuya, ¿ya? Obviamente el efecto visual del plato es bastante diferente, ¿ya? Más allá de que esa preparación lleve más ingredientes, ya por sí solo los fideos tienden a generar mayor volumen, y eso ya da una sensación de que hay mayor cantidad de alimentos. Claro. La idea es no acompañarlo con alimentos que tengan como embutidos, porque podríamos a lo mejor mezclar esa pasta integral, pero si no sé, si la gente la quiere comer con vienesa, ¿se recomienda o no tanto? Mira, cuando hablamos del ingrediente proteico en este tipo de platos, yo preferiría el hacer uso de realmente ingredientes con contenido de proteína. Si hablamos, por ejemplo, de vienesa, si hablamos de embutidos en general, la verdad de las cosas es que son alimentos que se caracterizan más bien por la cantidad de grasa que contienen que por la cantidad de proteína. Perfecto. Yo daría la idea de utilizar, por ejemplo, algunos cortes de pollo, pavo, pescado. Huevo, por supuesto, si es que la legumbre no viene siendo algo que a usted le llame mucho la atención. Pero lo importante acá es tratar en lo posible de no utilizar alimentos que también generen un mayor trabajo digestivo. Si nos ponemos a pensar, Paula, la cena es el último tiempo de comida, por lo tanto es el tiempo de comida que nos debería brindar
la capacidad o la posibilidad de irnos a descansar y no llevar ese De trabajo, sufrir. claro, y no llevar ese trabajo gastrointestinal a la cama. Por lo tanto, el uso de embutidos como la vienesa, la hamburguesa, idealmente tratar de no utilizarlos como fuente proteica en este tipo de platos. Perfecto. Y la última pregunta, ¿a qué hora se recomienda más o menos realizar la última comida que sería la cena? Bueno, el horario en el que va a realizarse la cena va a depender mucho del horario en el que la persona se va a acostar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque principalmente debemos pensar en que la cena debiese servirse por lo menos unas 2-3 horas antes de que yo me vaya a acostar, Perfecto. con la idea de no, como te decía, llevarme ese trabajo gastrointestinal a la cama en un momento en que yo debería estar descansando. Mi estómago va a seguir ahí trabajando durante Luchando. la noche. Exacto. Muchas gracias, Alonso, por habernos acompañado a este programa. Simple y nutritivo, se nota que es súper fácil poder hacer la receta, algo que podemos realizarlo en la casa. La idea es que lo pongamos en práctica, así que te agradezco una vez más por haber asistido a nuestro programa y cuando quieras puedes volver a participar. Muchas gracias a ti, Paula, por la invitación. Esa era la idea, que pudiéramos preparar algo rápido, nutritivo y haciéndole también alusión al programa. Eso. Que estés muy bien, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.